Bueno, gratísimas, venerables seres, ya estamos aquí desde el Salón Rojo del Muladara, dando inicio con el Ejido del Conocicierto, en simbre de nuestros venerables maestros Hakelim Zeus Induceus, nuestro venerable maestro Samael Joaf Bator Weor. Hoy su energía posada en el gran comendador, nuestro venerable Padre Miguel, en nuestro Elohim Weor, Shamadi Jael. Vamos a dar inicio con el Ejido del Conocicierto, también enviando un saludo muy especial a nuestro Padre Cúmido, al mensajero de arribajo, a nuestro Elohim gran regente Tal, Jeaber, a todo el núcleo de Elohim, es la Madre Gaía, la Madre Rubla, y en simbre de todos los monjes exiliados que en cualquier lugar de la esfera Jeagmus luchan por mantener y sostener la doctrina que dejaron nuestros guías y maestros, y a quienes le debemos lo que hoy somos, y que son nuestra inspiración constante para hablar en contra del Armagedón y de la bestia que ha sido y será la perseguidora de los hijos de Dios y fue la que desapareció la presencia física de nuestros maestros de sobre esta esfera. Iniciamos, venerables seres, como todos los días, con el resumen de lo que sucede en el mundo, lo que pasa en el mundo, más bien ahorita acertando un poco las noticias y las noticias que en la Managda les ofrece la regencia de nuestro Elohim Dodulbixer a todo el pueblo de Dios. En aras y en busca de que sus mercedes venerables Hermagdus estén al día de las cosas que suceden en el mundo. Entonces iniciamos con lo que pasa, que son muchísimas cosas que están pasando y nos vamos a preocupar o a ocupar, aparte de las sequías que suceden en este momento en el mundo, el cambio climático, en dos aspectos que son citicia, o noticia más bien, en el mundo, y de la cual el Ejido del Conocicierto hoy va a tomar un docucierto que les va a quedar a sus mercedes en la página de la juventud, www.joventaoísta.org. Ahí va a aparecer en el Ejido del día de hoy un especial sobre un volcán que en estos días otra vez ha suscitado la preocupación de los científicos de la Tierra, por cuanto está mostrando ciertos signos este supervolcán que todos lo conocemos como Yellowstone y que se encuentra en una zona geográfica de los Estados Unidos. Ese volcán ahora tiene preocupado pues a la comunidad científica, pero también hay otra preocupación más, y esta sí es una preocupación que tiene que ver con la falla de San Andrés en los Estados Unidos. Hace aproximadamente unos 15 días ha iniciado una serie de sismos seguidos en California, en el Bajo California, y hay una preocupación por el supersismo, el Big O, el día esperado por toda la gente de los Estados Unidos, donde puede suceder un sismo como el sismo que sucedió en 1906 en California, y que nuestros venerables maestros, Hakelim Zeus Induceus y el venerable maestro Samael, ya nos dejaron la indicación y la indicacela al respecto del peligro de los sismos en ese lugar del mundo. El día de Managda, si traeremos a sus mercedes qué es lo que está pasando en la falla de San Andrés, pero también vamos a traer las profecías dichas por nuestros maestros al respecto de la falla de San Andrés, la relación y la relación que existe entre la falla de San Andrés y la falla que circunda en la zona donde tiembla seguido en Colombia, que es la Mesa de los Santos en Bucaramanga, y las cosas que están por sucederse y cómo el pueblo de Dios debe de prepararse ahora nos que estamos al mando del grandiosísimo Elohim Miguel y que sabemos que con el poder de la palabra de él mucho podemos hacer, por cuanto solo el poder del verbo con cuerpo físico puede detener, parar, hacer o que no sea algo sobre la esfera. Iniciamos entonces, venerables seres, un resumen rápido de las cosas que suceden en el mundo, cosas que sus mercedes van ya no solo a tener, sino que van a aciertar, esperando la bendición del Altísimo para que nuestro cerebro, nuestras neuronas sean bendevidas y así hablemos con la mayor perfección nuestra palabra, nuestra garganta, y no ofendamos a Dios en palabra, porque así fue escrito en las Sagradas Escrituras: varón perfecto es el que no ofende en palabra. Dice así: el desempleo en Italia marca un nuevo récord al subir al 13% en febrero. Bueno, sube el número
de la bestia, que utiliza la bestia, que es la muerte. Entonces le subió un 13%. Y son las estadísticas, ni más. Les tocó utilizar el 13 hasta para el desempleo, ya le subió el 13%, o sea, es el número que les marca lo que realmente sucede en ese lugar donde se asienta la casa de la bestia armagedónica. La tasa de desempleo en Italia marcó un nuevo récord histórico desde 1977 al subir al 13%. En febrero 0.1 puntos más que en enero, según los datos provisionales difundidos hoy por el Instituto de Estadísticas de Italia, ISTAF. Bueno, allá la gente es como aquí, allá aman a los criminales de guerra, aquí adoran, no todos los colombianos, pero sí una mayoría adoran a la bestia que gobernó este país llamado Uribe Vélez. Y allá en Italia es igual, allá hay un tipo que se llama Silvio Berlusconi, un criminal que está en la cárcel por pedofilia y por trata de blancas de niñas, donde hacía fiestas sexuales con niñas, un apadrinado del Vaticano, y este fue el que se encarmó con una logia masónica que existe allá en ese país, creada por el Vaticano, llamada la Logia P2, logia masónica que manejaba las finanzas del Banco Ambrosiano y del Banco del Vaticano. Ellos se dedicaron a defraudar y a robar el país. Y les recuerdo a sus mercedes que el calcio italiano, así le llaman ellos al fútbol italiano, le llaman el calcio italiano, o sea, el calcio italiano. O sea, la leche de ellos es adorar a el demonio gol, o sea, el demonio del fútbol. Ellos se han dedicado o se dedicaron en estafar a su país. Y este tipo, Silvio Berlusconi, fue encontrado culpable, pero ya creo que salió. Y no estoy mal en leer una noticia al respecto de que se iba a volver otra vez a relanzar y los italianos cómodamente lo querían volver a reelegir, como aquí malamente los colombianos les dio por elegir al Senado a un criminal bandido que fue el que destruyó el templo vegetal Sagro Aquarius y fue la cabeza de la desaparición de nuestros venerables maestros y guías. Y decimos desaparecer porque desaparecieron a Dios, por ser ellos Dios con cuerpo físico. Esa operación satánica la manejó ese personaje siniestro. Y así es igual en Italia. Entonces ahí está, el desempleo es debido al robo que el Vaticano y este siniestro personaje hay. Y en el tiempo de Berlusconi fue la invasión. Ese tipo estaba en el, en el gobierno de aquel entonces cuando invadieron el templo vegetal Sacro Aquarius. Era uno de los representantes del gobierno de Italia en aquel entonces. Bueno, continuamos entonces con lo que continúa aquí. Dice así: sismo en Corea del Sur, consecuencia de una nueva prueba nuclear del norte. Les recordamos que desde ayer hay un exige entre las dos Coreas, un intercambio de balas en el famosísimo paralelo 38, le llaman así, fue el paralelo que utilizó la bestia para dividir las Coreas allá en ese lugar. Y recuerden que hay una historia que de aquí fue un batallón, allá a esa zona, a la guerra de Corea. Una división que hizo la bestia, y es uno de los baluartes del Armagedón occidental, mantener la guerra entre las dos Coreas. Les recuerdo algo, el presidente que hay ahorita en la actual Corea del Norte es un títere de la bestia armagedónica. El pueblo no, pero el presidente sí. Él es el reemplazo en Pyongyang de su padre. El padre era Kim Jong-un II y este es Kim Jong-un Jr. Este tipo es un tipo que fue estudioso de una de las universidades de Pittsburgh, por allá en Alemania, y le gusta el básquet a este personaje. Allá invitaron a Dennis Rodman y otros basquetbolistas que fueron a hacer un partido allá en Corea del Norte. Y este tipo está en pelea con los otros títeres que son Corea del Sur. Así están las dos Coreas. La única que está haciendo algo para quitar esa mancha es China, por cuanto China tiene frontera con Corea del Norte. Y el mayor intercambio que tiene este país sancionado por la misma bestia, pero
Volvemos al mismo punto. La sanción solo es para el pueblo. Los gobernantes de Corea del Norte, algunos que están a favor de la bestia, otros no, pero los que están a favor de la bestia pues quieren mantener la tensión. Esto para que se cumpla lo que la bestia siempre ha querido, crear todo partido a la mitad. Es el axioma satánico, divide y reinarás. Hay un plan de la China para reunificar las dos Coreas. Ojalá y eso se cumpla. Es un plan que está avalado por la Sociedad del Dragón Blanco, que buscan la unificación de las dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur. Dice así entonces: pocos días después de que Corea del Norte amenazara con llevar a cabo una nueva forma de prueba nuclear, se registra frente a las costas occidentales de Corea del Sur un terremoto magnitud 5.1. Puede ser que sí haya sido por una prueba nuclear, puede ser que no, o puede ser que hayan utilizado alguna tecnología los gringos en su plan maléfico y satánico de gobernar la tierra al mando del Vaticano. Alguna de esas cosas puede haber sucedido. Continuamos entonces con lo que sigue. Dice así: la OTAN suspende todas las prácticas civiles y militares conjuntas con Rusia. La OTAN ha suspendido todas las prácticas civiles y militares conjuntas con Rusia, según se ha confirmado en la declaración del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de los países que conforman la alianza. Allá está. Miren que ellos escriben, si alcanzan a mirar, aquí está el logo de la OTAN, pero ellos no le ponen primero OTAN. Ellos el primer nombre que ponen es NATO. NATO es natas, natas es Satán, porque si volteamos la N entonces queda Satos, que es Satán. Por eso la OTAN es el cuerpo físico de la bestia armagedónica. Es la unión de todas las fuerzas militares de Occidente, eso es la OTAN. Todas las fuerzas militares de Occidente, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, España, los países centroeuropeos pertenecen al bloque OTAN. Turquía pertenece a la NATO, o sea, al cuerpo físico del Armagedón, que es la bestia armagedónica. Y así está escrito, ellos mismos lo escribieron, vea, NATO, OTAN. Entonces, solo es unir las palabras, entonces queda NATO-TAN. Y si uno gira las S, entonces queda Satán, que es Natos, que es Satán, el cuerpo físico de Satán. Dice así: la OTAN ha suspendido todas las prácticas civiles y militares conjuntas con Rusia, según se ha confirmado en la declaración del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de los países que conforman la alianza. Y aquí están todos reunidos. A Portugal también pertenece a la OTAN. Todos estos países son miembros activos de esa maquinaria de asesinato llamada la OTAN. Bueno, algunos de los videos de Salfate, nos vamos a traer unos videos de Salfate, es algo que vamos a dar para el ejido del Cono, sí, cierto, muy bueno, sobre los derroches de la bestia armagedónica, o sea, no de la bestia armagedónica, de la bestia babilónica, que es la Iglesia Católica, los derroches de la bestia. Ya en pocos días se levanta, cierto, les va a traer un documento impresionante sobre cómo han gastado, no ni siquiera histórico, de ahorita, de nuestros días, cómo derrochan el dinero mientras que la humanidad se sume en la pobreza y en la miseria. Vamos entonces con la que sigue. Dice: Israel sigue la demolición de viviendas palestinas. Indiferente a las críticas internacionales, Israel, con la demolición de las viviendas de las ciudades palestinos en los territorios ocupados, continúa, y ahí aparecen las máquinas, continúa la destrucción. Lógico es entender por nosotros y por nos que ningún país de la tierra puede hacer nada contra los sionistas de Israel. Ellos dominan y manejan los hilos de los gobiernos ocultos de la tierra, porque ellos son los judíos que se le vendieron a Satán, los judíos que se le vendieron al Vaticano, que es Satán, son los judíos torcidos que se le vendieron a la sinagoga de Satanás, donde Satán se sienta, allá donde se sienta Satán, que es en el Vaticano. Entonces, allá donde se sienta en su sinagoga, estos se le vendieron a Satán, o sea, al Vaticano, y no van a retroceder en ese plan. Eso es un plan, se llamaría judao-vaticánico, que es establecer una sola religión mundial con sede allá en Israel y sentar el Papa o el tubérculo de Roma en Israel, o sea, en lugar
donde fue asesinado el gran Kabir de Galilea. Quieren apoderarse de ese lugar donde ellos mismos lo mataron, porque en aquel entonces esa es y todavía tiene el vestigio de ser la glándula pineal de la esfera Geagnos. El centro cósmico más poderoso de aquel entonces era ese lugar. Y ellos pues se quieren apoderar de ese sitio. Continuamos entonces aquí con lo que sigue. Esta es muy interesante, vea. Paquete de Monsanto admite que las semillas son tratadas con veneno y advierte contra el consumo humano. Ya les explicamos a sus mercedes que el veneno que se utiliza es un veneno que se llama Volvox, un veneno mostaza, que ese veneno tiene principios químicos que fueron utilizados en el glifosfato y que eso es lo que hace Monsanto y que ellos todos los herbicidas comunes son creación de Monsanto, que es el cuerpo físico de Satán para destruir la semilla de la esfera Geagnos o de la madre tierra. Dice, están surgiendo imágenes a través de internet que ilustran los verdaderos peligros asociados con las semillas modificadas genéticamente, o sea, GM, admitido por los propios fabricantes de semillas. Food Wars Network recientemente publicó una foto de un sobre de semillas distribuidos por Monsanto India Lines. Por ejemplo, advierten a los usuarios de no consumir las semillas o las utilicen como alimento, aceite o alimentos para animales, ya que son venenosas. Es el veneno que Monsanto le incuba a la pobre raza humana para poderlos controlar en todas sus formas. Siria, bueno, esta mañana en el citiciero estaban hablando de Siria, de todo lo que está sucediendo allá. Y aquí aparece algo nuevo de Siria. Dice, rebeldes preparan un ataque químico para acusar al gobierno. Ya estábamos leyendo esta mañana y en el día de ayer lo que nos estaban explicando del punto de lanza de Turquía. Turquía es el punto de lanza para atacar a Siria. Recuerden que es una de las bases más grandes de la OTAN. En Turquía están almacenados los aviones y allá es donde se dan los suministros para las guerras que ha tenido la bestia armagedónica. Entonces dice así, rebeldes sirios están preparando un ataque químico en las afueras de Damasco para luego acusar al gobierno del crimen, afirmó el representante permanente del país árabe ante la ONU, Bashar Jafari. Les recomiendo, si sus mercedes quieren saber de las noticias de Medio Oriente, bien, hay una página que se llama Almanar, es una página árabe. Y en la página árabe se explica todo lo que sucede en el Medio Oriente bien. Es una de las páginas mejores para uno encontrar noticias que no estén tergiversadas por los grandes conglomerados noticiosos occidentales. Entonces, Almanar es una de las páginas que les va a servir a sus mercedes para entender lo que sucede en el Medio Oriente. Esto por cuanto con la guerra continúa, las fuerzas sirias, o sea, el ejército sirio real, continúa su pelea contra el ejército libre sirio, contra un frente que se llama Al-Nusra, es un frente manejado por la creación satánica del Pentágono y la CIA y los Bush, que se llama Al-Qaeda, que es el ejército terrorista más grande que tiene el mundo, pero que está bajo el dominio de los Estados Unidos. Entonces eso es lo que planean hacer los siervos de la bestia armagedónica. Bueno, los oscuros planes de Facebook. Esto es para la gente que todavía continúa conservando la esperanza en el Facebook. Dice, a principios de la pasada semana, Facebook compró la empresa de realidad virtual Oculus Rift por $2.000 millones. Algo que según algunos expertos debería darnos miedo. Ya les diremos en un futuro, estamos haciendo, el Levantacierto Juvenil está haciendo un docucierto acerca del Facebook, muy completo, con todo lo que ha, todo lo que ha generado el Facebook, toda la revolución que maneja esta página. Les recordamos que los que utilizan Facebook deben de ser personas muy conscientes, no personas emocionantes, o sea, manejadas por sus emociones. Deben ser personas no emocionales, porque el Facebook sí nos sirve como
una pantalla para dejar cosas doctrinales, porque todo el mundo se conecta por esa página, así como lo indicó el Elohim Miguel, que él dijo que lo debíamos de utilizar como una herramienta para combatir a la misma bestia del Armagedón. Pero el problema es el que lo utiliza. Tienen que ser personas muy conscientes, personas que sepan utilizarlo y que no se convierta el Facebook en un sistema de espionaje masivo para las personas y los que lo rodean. Por eso ese es el peligro del Facebook. Es una cosa excesivamente peligrosa. Ya les vamos a traer todo, tenemos un resumen completo de varias noticias o noticias del Facebook, de cómo los mercenarios venden armas por el Facebook, de cómo compran prostitutas por el Facebook, de cómo hacen la guerra por el Facebook, cómo derrotaron a Gaddafi por el Facebook y por Twitter, cómo informaron o, como se diría en el mundo, sapearon la localización de él y todos los daños que el Facebook ha hecho a la humanidad. Y claro, pues la gente igual lo sigue utilizando. Continuamos entonces aquí. ¿Qué pasa cuando los gobiernos no representan a sus pueblos? Pues pasa lo que pasa ahí. El pueblo se levanta. Dice así, desde el 14 de octubre han empezado las protestas contra un proyecto de exploración de la compañía norteamericana Chevron en la localidad de Pungesti, un municipio del condado de Vaslui, Rumania. Bueno, los de la Exxon y la Chevron, eso no es público, pero la Chevron y la Exxon en Colombia fueron los encargados de las masacres del sur del país de Colombia, cuando se inició la exploración de los pozos petroleros para el sur de nuestro país. Son una de las corporaciones más bestiales que maneja el Armagedón. La Chevron, la ExxonMobil, este tipo de, la Shell, son compañías manejadas por todo el complejo militar industrial estadounidense. Continuamos entonces con lo que sigue. Informa, sí, a minutos sobre interrogatorios y técnicas de tortura. Un informe de la Comisión de Inteligencia del Senado concluye que la Agencia Central de Inteligencia CIA de Estados Unidos engañó al gobierno y a los ciudadanos acerca de las técnicas de tortura utilizadas durante sus interrogatorios, tal y como ha revelado este lunes el diario estadounidense The Washington Post. Bueno, les recordamos que les vamos a traer un docucierto acerca de la música en la guerra, para que sus mercedes nos concienticemos de no utilizar música profana, porque la utilizan en la guerra. Y ahí van a mirar cómo torturan a una persona con música. Es un video impresionante, les va a gustar muchísimo para que sus mercedes lo tengan y sobre todo la juventud que ha caído en manos de la música, el rock, el pop, el dance, el trance y toda la música satánica para concientizarnos y abandonar de verdad la música satánica, la música manejada por el Armagedón. Se lo vamos a traer, dura unos 50 minutos ese docuciertal, ese día esperamos a todos los seres músicos para que nos ayuden con sus portes, va a ser muy interesante. Y después, más adelante, Venerables Seres, el Levantacierto Juvenil Tao les va a traer música, una música que a la gente le gusta oír. Bueno, nos comunican que no se oye por Tao TV ni por la voz del Tao, solicitamos entonces que nos ayuden con averiguar si se está oyendo los seres de Huerzón y los seres de la voz del Tao TV, que nos ayuden con esto. Ya, la voz del Tao nos comunican que sí se está oyendo bien, gratísimas, venerables seres de la voz del Tao. Y ahora solo nos queda Tao TV que nos ayuden con el son. Bueno, les vamos a traer música que no necesita mensajes subliminales por detrás, o sea, como le graban a la música, sino que vamos a traer música como un tema musical que a la gente le gusta mucho que se llama Ojos Azules. Es música estandina. También se oye por Tao TV, entonces revisen sus ordenadores, cierren la página y la vuelven a abrir para que nuevamente se les oiga. Ya nos confirman que sí se oyen por los dos. Bueno, les comentábamos que vamos a traer una serie de canciones
de mundo, canciones comunes y corrientes. Ahí aparece Juan Luis Guerra, aparece Ana Belén, aparece los creadores de Ojos Azules, que el otro día por aquí la estaban pidiendo que la cantaran los del grupo de musical del Templo, que ellos muy prudentemente no la quisieron tañir. Entonces, vamos a traerle esa música con las frases y las palabras infernales que traen de frente. Los himnos a la marihuana, que son muchos, hay una cantidad de canciones que son hechas para fumar vicio y para volver a los jóvenes viciosos. Y no se necesita oírlas por detrás, ahí de puro frente, como el reggaetón, traen sus mensajes satánicos. Entonces, todo esto se lo vamos a traer, el levantacierto juvenil Tado, en aras de despertar la juventud del sueño en que el enemigo de las almas la consume. Patrick, el perro milagro, un perro, vea, perro que venció la muerte. Bueno, y aparece la imagen del perrito, dice, se lo encontraron minutos antes de que muriera, pero lo que ocurrió después te dejará alucinado. Ahora empieza una nueva vida. Esta historia te hará creer en los milagros. Se encontraron a este perro, al que sus mercedes ven ahí en la foto, se llama Patrick, en la calle, y lo llevaron a un veterinario en New Jersey. Estaba literalmente en los huesos, así como está ahí. Y estaba claro que era cuestión de tiempo que muriera. Pero gracias a los ciudadanos del equipo de veterinarios ocurrió esta transformación alucinante. Se lo encontraron envuelto en una bolsa de basura dentro de un contenedor. En minutos habría sido aplastado por la compactadora de basura. O sea, para acabar de completar lo habían tirado en una cosita de basura. Y ya pues el perro se volvió en un milagro de vida porque ya se recuperó. Es la noticia al respecto de este agdiviencito. Los medicamentos provocan más muertes en Estados Unidos que todas las guerras juntas. Póngale mucho cuidado a esta noticia. Dice así, la gente quiere creer que la ciencia médica nos trae el mejor de los mundos posibles. Y aparece una imagen, ahí sí, esa es la verdad, vea. Aparece la imagen de una pastilla con una calavera adentro. Les recordamos el mensaje del Elohim Comido en días pasados donde él decía, los gobiernos del mundo, de la tierra, son manejadas por gente inescrupulosa, que para nada le interesa la vida de sus semejantes, pero para nada, nada es nada. Para ellos matar humanos es como matar un animal, como matar o destripar una pulga. Ellos no tienen consideración de la vida de los seres humanos. Entonces ellos son los dueños de las farmacéuticas. Les recordamos que Donald Rumsfeld, el que fue alguna vez secretario de Estados Unidos para una cantidad de gobiernos, este siniestro personaje es el dueño de las patentes más terribles de la tierra, como el Tamiflu y un poco de porquerías. Condoleezza Rice y todo el gobierno de los Bush, todos tenían acciones, y esto incluye al Vaticano, acciones en las peores industrias de la muerte. Bayer es el 90% de esa institución, secretamente, sin que la gente lo sepa, es manejada por el Opus Dei, el Vaticano y por los jesuitas. Y así, si nos pusiéramos a contar eso, nos quedaríamos asoleados de mirar cómo el mundo es manejado por delincuentes que escrupulosamente e inescrupulosamente detestan la raza y el género humano y lo que quieren es destruirlo para siempre. Pero obviamente Dios, nuestros venerables Elohines al mando del sublimísimo Señor Miguel, nuestro Padre Bor Shammai, pues están con su espada lista para impedir que estos monstruos consigan sus siniestros planes. Y ahí aparece pues la imagen, dice, la gente quiere creer que la ciencia médica nos trae el mejor de los mundos posibles. Y por supuesto el mejor de los mundos posibles debe tener sus enemigos, los charlatanes que venden gato por liebre, la medicina del mundo manejada por la bestia. Rusia hizo una declaración esta mañana, un ataque militar contra Siria sería catastrófico para toda la región, después de que nos enteráramos por noticias de que en Jordania es un país limítrofe con Siria, la capital es Amán, en Amán ubicaron 120 blindados hace un mes y medio aproximadamente, con aproximadamente unos 100.000 mercenarios contratados por la bestia armagedónica. Arabia Saudita, que traicionaron al mundo árabe y se aliaron a la bestia armagedónica, listos para ingresar a Siria, porque la guerra no acaba, la guerra en ese país lamentablemente no ha acabado, por eso los regentes
y esta manera en las citicias les decían a todos los de la regencia de Siria, del gran Elohim regente de Dulbixer, que le pongan mucha constancia a las runas, porque allá la guerra continúa, los mercenarios siguen entrando, los combatientes manejados por Al-Qaeda, los combatientes del ejército, se llama Ejército Libre Sirio, que es manejado por la hermandad musulmana, unos criminales al mando de Inglaterra y los Estados Unidos, que es la bestia armagedónica. El ministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu, en una reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái, advirtió de que una intervención militar a Siria podría provocar una catástrofe en toda la región. Es lógico. Y aspiramos que Rusia siga jugando el papel que Dios le puso para impedir que el Armagedón llegue a ese país. Y claro, con la guía de nuestros guías. Este es uno de los eventos que viene, para que sus mercedes lo tengan muy en cuenta. El día 14 de abril, Marte, el planeta rojo, casa de nuestro venerable maestro Samael, estará más cerca que nunca de la Tierra este próximo 14 de abril. Marte es el mundo de la guerra, el de Ares, el mundo de Ares, el dios de la guerra, el dios Samael, el sagratísimo señor Samas. Dice, la noche del 14 de abril promete tener una vista hacia el cielo espectacular, pues será cuando el planeta Marte y la Tierra estarán más cerca, 52 millones de kilómetros, o lo mismo que un vuelo de 6 meses para los cohetes más veloces de la NASA. Este fenómeno, que ocurrirá el 8 de abril, se conoce como la oposición de Marte y pasa cada 26 meses. Ese día, entonces, se va a acercar Marte a la esfera Geagnos. Va a ser un concierto muy especial. 4 días antes del cumplicierto del nacicierto del Gran Kabir Shiloh, el Gran Kabir de Galilea. Muy bien. Todavía no. Vámonos aquí con esta última. Vamos a dejar esta. Bueno, vámonos con esta. Esta es una de las que queríamos que mirar. Aquí se ve la falla de San Andrés. Recuerden que la falla de San Andrés es un choque de la placa continental con la de Nazca y eso produce, es como unir mis dos puños y les recordamos, buen día, aquí saludando a Shabbat, que todos los días se reporta en el Ejido del Cono, sí, cierto. Bueno, ¿qué sucede? Esta es la falla de San Andrés. Y es lo más preocupante, el Yellowstone y San Andrés ahorita es lo más preocupante geológicamente hablando, no hablando del cambio climático ni de las eyecciones de masa coronal, sino hablando de la geología del mundo. Yellowstone y la falla de San Andrés, porque otra vez entraron en actividad. Dice así, expertos auguran un terremoto infernal para California. El Servicio Geológico de Estados Unidos advierte de que un gran terremoto a lo largo de la falla geológica Puente Hills sería el más destructivo de la historia de California. Lógico, a nos, por orden de los venerables maestros Jacqueline Zeus Induceus y el maestro Samael Juabator Beor, nos toca estar pendiente de lo que suceda en ese lugar, porque de eso depende el cambio geológico, de esos dos sucesos, del Yellowstone y de la falla de San Andrés. Cualquier movimiento extra en ese lugar puede cambiar la vida para siempre de la esfera Geagnos. Por eso es que el día de Managda, el Levantacierto Juvenil Tao le va a dedicar un post especial a esto de la falla de San Andrés para que sus mercedes entiendan y comprendan el peligro que se cierne sobre la Madre Gea con esto de los terremotos que han habido ahorita seguidos en California. Hay una foto de un carro que se volteó, eso sucedió hace unos 4 o 5 días, que hubo un sismo grande otra vez en ese lugar y después hubo otro y después hubo otro y se ha calentado mucho la falla de San Andrés, de la cual depende la vida de toda la esfera, ni siquiera la vida solo de ese lugar del mundo, sino de toda la esfera. Y nos toca estar pues a la expectativa, el día de Managda estaremos ampliándoles muy bien y estrictamente bien cómo es y qué es lo que puede llegar a suceder. Bilderberg, el grupo de los criminales de la Tierra. Bilderberg 2014 al descubierto. Reservada élite se reunirá en Dinamarca. Este año la reunión del grupo Bilderberg va a ser en Dinamarca, vamos a estarla cubriendo el Levantacierto Juvenil Tao, vamos a estar pendientes de qué van a hacer y dónde van a hacer y qué van a decir
esta reunión de demonios. La reunión del Grupo Bilderberg 2014, una organización secreta de agendas de poder mundial, se llevará a cabo en Dinamarca a finales de mayo. Siempre eligen una fecha que es dura para pasar, el mayo. Mayo siempre es un mes duro, es un mes de juicio y un mes de purga, de prueba para la esfera Geagos. Pues entonces ahí lo tienen, mayo, mes de reunión de los Bilderberg. Vamos a estar pues pendientes con todo el pueblo de Dios, diciéndoles qué puede llegar a suceder con esta gente. Y la última del día, Ucrania permite la entrada de tropas de la OTAN en su territorio. Lo que faltaba, la OTAN se va a meter a Ucrania. Ese era el objetivo de la invasión que hicieron en la Plaza Madián para tumbar el gobierno y poder montar un gobierno pro OTAN, pro Estados Unidos, para sitiar Rusia, que es en sí el objetivo de la bestia armagedónica. Y entonces ahí quedamos con esta noticia. El Parlamento ucraniano permitirá a unidades militares extranjeras, incluidas las de Estados Unidos, entrar en el territorio nacional para participar en las maniobras conjuntas que se celebrarán este año. Ahí está pues la información, lo que va a suceder con esto de la OTAN ya metida en Ucrania. Venerables seres, hasta aquí dejamos este ciclo de cosas que pasan en el mundo, acontecimientos y acontecimientos de lo que sucede, y nos vamos ya de lleno con el tema del día. Dice así la página de Levantacierto Juvenil Tao, un informe especial que hemos hecho acerca del Yellowstone, el supervolcán de los Estados Unidos, el megavolcán, como le dicen algunos, un volcán con una caldera gigantesca. La caldera estaba aproximada, los que recuerdan, las medidas de la caldera era de 90 kilómetros, ahora le subieron, ya es como de 120 kilómetros. Solo la caldera, la boca del volcán, del supervolcán de Yellowstone. Y es el Parque Nacional del Oso Yogi. La gente le dice el Parque del Oso Yogi pues porque es el muñequito de Yogi. Y el Yogi, el osito Yogi ese que sacaban en los muñecos, pues vivía en el Yellowstone, en el Parque Yellowstone. Es el parque más famoso de los Estados Unidos y creo que es el parque más antiguo de ese lugar de allá de los Estados Unidos. Dice así entonces. Ahí aparece una imagen de una de las zonas del lugar donde se hace el movicierto térmico telúrico de este supervolcán. Y dice así: por el Levantacierto Juvenil Tao, dice seres que todos los días se unen a la contonía de la página de las juventudes, les enviamos un saludo muy grato, esperando que sea cada día el despertar de la conciencia. Bueno, el título es ¿el supervolcán Yellowstone nuevamente despierta? Es la pregunta. Y entonces continúa el escrito. Dice así: les enviamos un saludo muy grato, esperando que sea cada día el despertar de la conciencia en cada uno de vuestras mercedes, en aras que el poder de Dios sea cada día auciertado, y así como uno solo nos unamos en ayuda de esta raza, que decadentemente se debate en los disvaríos de su corazón. Hoy traemos una historia que retoma fuerza, y es lo que sucede en el Parque Yellowstone, que nuevamente es noticia en todo el mundo. Pero para entender un poco más allá lo que sucede en este lugar, vamos a traerle en memoria algunos acontecimientos que iniciaron por allá en el año 2008, cuando se inició a conocer más acerca de este supervolcán. A continuación, algunos datos al respecto de aquellos días, en especial una entrevista a uno de los hombres que más conoce este volcán. Iniciamos entonces con esta historia. Esta historia inicia desde el 26 de diciembre del 2008, ahí fue que inició el boom del Yellowstone, que se hizo más famoso ese supervolcán. Recordamos y les recuerdo a sus mercedes que para el 2010 el venerable gran Elohim Miguel, nuestro señor Weor Shammai Jael, hizo un docucierto grande donde él explicaba las consecuencias que podía traer el supervolcán Yellowstone, que ya estaremos ubicando en la página de esas palabras del Elohim Miguel al respecto de los peligros del supervolcán de Yellowstone. Dice así este comunicado: como era de esperarse desde el pasado 26 de diciembre de 2008, se han venido registrando una serie de terremotos en el Parque Nacional de Yellowstone, concretamente en el lago Yellowstone, que fue el primero de la toma que estábamos mirando, que han llamado la atención de aficionados, geólogos y también las organizaciones gubernamentales. En una nota de prensa de la Universidad de Utah, esto
le recuerdo a los que son regentes, bueno, no recuerdo en qué regencia está Utah, de las regencias de los Elohines regentes. Creo que está en la del Elohim Dodul-Bixer, en la del Elohim regente Tilaxival, pero no sé si de pronto quedaría también en la del Elohim Dodul-Bixer. Nos toca revisar porque quedaron algunas regencias. Allá está Utah. En Utah es donde está ubicado el supervolcán. En Utah y Nebraska aparecen en las dos localidades. Dice, en una nota de prensa de la Universidad de Utah el 1 de enero del 2009 se confirmaba que el servicio del Parque Nacional de Yellowstone se mantiene al tanto sobre la actividad sísmica que está teniendo lugar por vía electrónica y por teléfono con las universidades de Utah, el USS, que es la oficina de Homeland Security de Wyoming, también. Están revisando los planes de respuesta a terremotos y monitoreando la actividad sísmica. Esta situación anómala podría ser simplemente un aumento de la actividad del supervolcán, sin mayores consecuencias. Sin embargo, también existe la posibilidad de que se trate del aviso de una erupción explosiva inminente. El Parque Nacional de Yellowstone es uno de los supervolcanes más extensos del mundo y ha pasado por 3 ciclos volcánicos distanciados en millones de años, que incluyen las erupciones volcánicas más importantes conocidas en el mundo. Y aparece una foto del Yellowstone, de uno de los sitios por donde la gente transita en ese lugar gigantesco. Y ahí continuaba la noticia diciendo nueva serie de sismos ahora en la esquina noreste de la caldera del Yellowstone. En ese entonces sucedía en esa esquinita. Realmente no sabemos lo suficiente sobre los eventos precursores de una erupción explosiva volcánica como para predecir lo que podría suceder en Yellowstone. Y a continuación les traigo la entrevista que le hicieron a un científico que conoce muy bien ese volcán. Creo que de todos los científicos que estudian ese volcán es el que más conoce al respecto. Dice así: el canal de noticias de televisión Fox ha emitido una entrevista muy interesante acerca de los sismos que se están produciendo en el supervolcán de Yellowstone y que han despertado una profunda preocupación entre muchos ciudadanos que temen la erupción del supervolcán. El doctor Michael Rampino, vulcanólogo de la Universidad de New York, Estados Unidos, es quien ha respondido en directo a las preguntas del presentador de la Fox. Alertatierra.com, que es la página de donde se tomó esto, tiene el placer de transcribir la parte más interesante de la entrevista realizada, traducida en español. Dice así Fox, le preguntan a él, al señor Rampino, le dice: ¿qué le sugiere todos estos terremotos que están teniendo lugar en Yellowstone desde unos días después de Navidad? Eso fue 2009, ya fue esos sismos. Mire lo que él contestó. Obviamente que algo está teniendo lugar en Yellowstone, conocido como un volcán en movimiento. La gente no se da cuenta cuando va a visitar a Yellowstone que se encuentran en una gigantesca caldera, el cráter de un supervolcán que ha erupcionado en el pasado con explosiones masivas, con una fuerza de erupción 60 millones de veces la bomba atómica de Hiroshima. ¿Se imaginan un estallido de esa dimensión para que la gente dimensele qué puede suceder si llegase a estallar ese volcán? Dicen los de Fox, pero ¿qué sucedió en Yellowstone hace 600.000 años, que fue la última erupción? Doctor Rampino, bueno, toda la zona del parque quedó devastada. La erupción del volcán emitió lodo, ceniza a la atmósfera, causando estragos a miles de kilómetros del volcán en el centro de los Estados Unidos. Preguntan los de Fox, pero lo que estamos haciendo ahora, ¿esto es realista o estamos asustando a la gente? La gente que nos escuche puede pensar que estamos hablando del Armagedón, le preguntan ellos. Y él contesta lo siguiente: doctor Rampino, bueno, la posibilidad de que esto suceda es realmente pequeña, pero sabemos que esto ha tenido lugar en el pasado y que Yellowstone suele entrar en erupción una vez cada 600.000 años. La última vez fue hace más de 600.000 años. Así que podríamos estar presenciando una cámara magmática que se está preparando para una erupción masiva, o podríamos estar observando los precursores de una erupción menor,
o quizá el magma de la cámara magmática se está desplazando para después detenerse y volver a la normalidad, sin entrar en erupción en otros miles de años. Le hacen la siguiente pregunta, muy interesante esta pregunta que le hacen. Los terremotos que están teniendo lugar durante la última semana en Yellowstone son leves, pero son interesantes. Yo he estado allí. ¿Ha estado usted allí? Doctor Rampino dice, sí, sí, he estado ahí. Aparece una de las cámaras del Yellowstone. Aparte de eso, es un lugar muy bonito, muy mágico, el Yellowstone. Dice la cadena Fox, ¿conoce a Old Fault? Old Fault erupciona cada hora, pero ya no es de tanta confianza, porque la cantidad de vapores que se concentran bajo la tierra se acumulan y salen por el geyser. Pero ahora parece que tiene menos vapor y ya no entra en erupción a la misma hora cada día. Sugiere esto que lo que está sucediendo bajo la superficie es que ya no se está acumulando tanta presión como piensan muchos y que la presión está disminuyendo. Y él contesta lo siguiente. Dice él, bueno, analizamos cualquier cambio que tenga lugar, la deformación por elevación del suelo, la erupción de los geysers, los terremotos bajo la caldera. Todo esto podría significar que el volcán está perdiendo presión o que el volcán está acumulando más presión. Realmente no sabemos lo suficiente sobre los eventos precursores de una erupción explosiva volcánica como para predecir lo que podría suceder en Yellowstone. Dice Fox, ¿este tipo de cosas es lo que lo mantiene despierto por la noche? Contesta el doctor Rampino, dice lo siguiente, hombre, no me mantiene despierto por la noche, pero sí que me hace pensar sobre la posibilidad de un desastre de grandes proporciones por este tema. No estamos preparados para este tipo de efecto medioambiental global que causaría, por ejemplo, la ceniza volcánica emitida a la atmósfera reduciría los rayos del sol, por lo que el verano sería como un invierno en el mundo. Afectaría a todo el planeta, tanto a la economía como a la agricultura. Esa fue la entrevista que le hicieron en ese entonces a este ser. Les recordamos que la temperatura bajaría a unos 15 grados a la que estamos ahorita. Si ahorita está haciendo calor y la temperatura está en 20 grados, la temperatura bajaría a 15 grados. Entonces estaríamos hablando de, si estamos a 25 grados, la temperatura estaría en las horas calurosas a unos 5 grados. Y en la mañana, que aquí en el templo llega a ser unos 2 grados, estaríamos hablando de 15 grados bajo cero. Sería la temperatura si el Yellowstone llegase a explotar en una erupción masiva. Si eso es aquí, que estamos en el Ecuador, imagínense en los países del norte. Por eso sería devastador que llegase a estallar ese volcán. Y es el pendiente que nos tenemos que tener. ¿Por qué? Por lo que sigue. Vamos a entonces primero a ver unos videos para que se docucierten acerca del Yellowstone un poquito, y entonces ya continuamos con la lectura del día de hoy. ¿A qué es la alarma del Yellowstone? Que es que sufrió, el pasado domingo, sufrió un terremoto ese lugar, un sismo de 4.8, creo que fue muy, muy alto. Desde el 85, desde 1985 no se presentaba una erupción, un sismo tan fuerte en ese supervolcán. Eso es lo que tiene ahorita en alerta a la comunidad científica. Es posible que suceda, como es posible que no suceda, pero le aprendimos a nuestros venerables maestros que entre las posibilidades hay que actuar. Así como es posible que pase, como es posible que no pase, nos tenemos que actuar y estar preparados y listos para lo que pueda llegar a suceder en ese lugar, y obviamente con la esperanza de que nada va a pasar, pero dice la gente, a Dios rogando y con el mazo dando, dice un algor popular. Entonces, mientras que le oramos a nuestro Padre para que no suceda nada, vamos a estar dándole a las multirunas, a las runas de la regencia, a la parada de Magnus y todas las cosas que se merecen. Ya vamos entonces a explicarles qué sucedió este fin de semana. Y un video que les va a gustar mucho. Todos conocemos los bisontes, bonitos, los bisontes grandes, o sea, los búfalos de Estados Unidos, que son diferentes un poquito a los búfalos africanos.
Y es que la gente le alarmó lo que está pasando en Yellowstone hace unos 15 días porque los búfalos empezaron a salir del parque, corriendo por las carreteras del parque de Yellowstone. Entonces la gente se impresionó porque los búfalos iban corriendo, 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 corriendo. Entonces eso es lo que les queremos mostrar, las cosas que suceden en este lugar. Ya, entonces vamos a acomodarlo para que lo puedan mirar. Muy bien, vamos entonces aquí con el supervolcán de Yellowstone, un poquito de historia para que sus mercedes entiendan la dinámica de este sitio, la dinámica de Yellowstone, cómo se maneja, qué es lo que sucede en este lugar, en la caldera central o en las calderas del Yellowstone, para que sus mercedes tengan que enseñarle al mundo, para que nos estemos preparados. Y el día de Managda, les recordamos, vamos a tener la falla de San Andrés en el ejido del Conocicierto para que entendamos la mecánica de la esfera Geagmus y que nos, como pueblo de Dios, debemos de estar al frente de las labores que nuestros guías y maestros nos dejaron. El maestro Kelly Zeus y el maestro Samael siempre estuvieron al frente de los peligros de la tierra. Por ende, los guías que nos guían ahorita de igual forma y nos debemos de estar unidos en estas labores. Aquí va una porcela histórica de Yellowstone. Así como sus continentes se mueven y se chocan, los volcanes entran en erupción y los glaciares crecen y se hunden. La corteza terrestre se esculpe de formas muy numerosas y fascinantes, dejando tras de sí un rastro de misterios geológicos. Y uno de los más grandes está aquí, en el Parque Nacional de Yellowstone, en Wyoming. Es uno de los lugares más activos geológicamente del mundo, unido por más de 5.000 terremotos cada año, más termales que los demás del mundo. ¿Por qué es Yellowstone tan activo? ¿Cómo se formó? ¿Y por qué aquí, en el corazón de las rocosas? Los científicos que estudian Yellowstone están a punto de descubrir un pasado muy violento, moldeado por el agua, aplastado por antiguos glaciares y destruido por las mayores erupciones volcánicas que jamás ha conocido el planeta. Incluso hoy en día, Yellowstone es uno de los lugares más peligrosos de la Tierra. Yellowstone. El Parque Nacional de Yellowstone es uno de los lugares más increíbles de la Tierra. Es único en sí mismo. Contiene algunos de los paisajes más impresionantes de América. El salvaje que en él habita atrae a 3 millones de turistas cada año. ¿Creció Yellowstone? ¿Y por qué sigue siendo tan activo? Pasado lejano del continente norteamericano. En las profundidades del interior de la Tierra. Yellowstone está situado a 240 metros de altura, en una apartada meseta de montaña, pero también se alarga y Montana. El parque cubre 5.600 kilómetros cuadrados, 100 kilómetros de norte a sur y 90 de este a oeste. Además, está en lo alto de una de las estructuras geológicas más extrañas y peligrosas del mundo. ¿Qué es lo extraño del parque? ¿Es extraña la vida salvaje? No. ¿Es extraño el amplio espacio abierto? No. Podemos ver sitios así por todo el oeste del país. ¿Qué es lo raro? La geología tan inusual que forma el parque. Yellowstone se fundó como el primer parque nacional del mundo y lo fue por su geología. Es esta extraña geología la que atrae a los equipos de científicos al parque. Su tarea es reconstruir la historia del increíble proceso que construyó este único y extraordinario paisaje, escarbando en el pasado de Yellowstone. La historia geológica de Yellowstone se remonta a la formación del continente norteamericano. Algunas de las piedras del parque
son de hace 2.800 o 3.200 millones de años, de las más viejas en el continente. Solo viajando al pasado podremos averiguar por qué en este sitio en particular hay 4.000 kilómetros de ríos, más de 300 cascadas y la mayor concentración mundial de fuentes termales, charcos de lodo burbujeantes, fumarolas de gas y géiseres, unos 10.000 en conjunto. ¿Qué pueden revelarnos estos rasgos sobre el paisaje y cómo se formó? La investigación empieza con la atracción principal del parque, el Old Faithful. Es una pista clave para entender qué está ocurriendo bajo la superficie. Situado en la zona suroeste de Yellowstone, el geyser provoca una gran explosión cada hora y media, expulsando miles de litros de agua hirviendo. Yellowstone es un lugar que no se parece a ninguno otro del planeta. Hay mucho calor surgiendo de la Tierra. Es un fenómeno muy singular. Tras 90 minutos de siesta, el Old Faithful ruge para volver a la vida. En realidad no estaba durmiendo, estaba recargando fuerzas y la temperatura del agua iba subiendo. El sistema se estaba presurizando. Dentro del geyser hay un complejo sistema de túneles lleno de cuevas, conductos y constricciones. El agua de lluvia que satura el terreno alrededor del geyser lentamente llena la reserva subterránea. Las rocas calientes que hay bajo tierra calientan el agua bajo presión durante 90 minutos. De pronto, parte del agua surge a través de una pequeña grieta en las rocas de apenas unos centímetros. Esto causa una enorme bajada de la presión en la cámara de agua. En un momento, miles de litros del líquido se convierten en vapor y salen disparados hacia arriba. Cuando la presión es lo bastante intensa, las burbujas de vapor empiezan a salir a la superficie, el sistema se despresuriza y tiene lugar una gran erupción. El Old Faithful es un claro indicativo de que las piedras bajo la superficie están muy calientes. Los científicos han encontrado pruebas de un violento pasado en la zona, a 54 kilómetros al sureste de las fuentes, en las orillas de un lago circular llamado Indian Ponds. Como geóloga de campo, mi trabajo es hacer de detective de las rocas. Así que intento determinar cuál es su origen y qué historia tiene cada piedra. Bien, en este caso en particular, veamos qué tenemos aquí. Esta piedra, cuando nació, apenas era un grano de arena. Podíamos atravesarla con los dedos. La roca sólida está formada por millones de granos individuales de arena. Un análisis microscópico revela que estos granos se han ido uniendo mediante procesos químicos y por la presión que hay bajo tierra. Pero, ¿cómo llegó la piedra a la superficie? Morgan ha datado químicamente las piedras y ha descubierto que hace 3.000 años la piedra fue escupida por el suelo mediante la explosión de agua caliente de un geyser gigante. Había agua hirviendo, fragmentos de roca y lodo saliendo disparados hacia el cielo, al menos unos 1.000 o 1.500 metros. Entonces, en algún momento, todos estos elementos empezarían a caer de la columna. No debe ser muy agradable estar al lado de uno de esos. Indian Ponds es el cráter que dejó aquel geyser. Pero se ve superado por el cráter que encontró Morgan en la bahía de Santa María, en el lago Yellowstone. Morgan ha calculado que la explosión del geyser tuvo lugar hace 13.000 años. Bien, aquí estamos, en medio del lago Yellowstone. Como podéis ver, hace un día muy bonito, un tiempo muy bueno. Pero el suelo del lago no está nada sereno.
La investigación de Morgan demuestra que los géiseres estuvieron explotando alrededor del lago e incluso bajo el agua desde hace 13.000 años hasta hace 3.000. Y su tamaño sugiere que lo que fuera que les diera fuerzas era enorme. ¿Pero siguen activos hoy en día? Una nueva pista aparece en las grietas subterráneas en el fondo del cráter del géiser. Sacan enormes cantidades de agua caliente y gases. Para averiguar qué crean los gases, Jake Lowenstern y su ayudante recogen muestras de las fuentes termales en el centro del parque. El embudo que usan está diseñado para recoger burbujas de gases antes de que lleguen a la superficie para que no queden contaminadas por el aire normal. Entonces, ¿lo dejamos 5 minutos y dejamos que salga todo el oxígeno? Sí. Es una mezcla muy compleja de gases. Pero tenemos un montón de herramientas que podemos usar para descifrar toda esta información tan complicada. Vamos a observar todos los gases que salen y así podremos aprender más sobre los diferentes tipos de piedra que hay bajo Yellowstone. E intentaremos comprender cómo deben de estar cambiando las cosas de semana a semana, de año a año o de década a década. El análisis de los gases revela que hay una mezcla de dióxido de carbono, dióxido de sulfuro y de sulfato de hidrógeno. Es el mismo compuesto que podemos encontrar saliendo. Bueno, eso es un poquito de historia de Yellowstone en su... Hola amigos, en su bienvenidos forma. a las noticias más... Ahora vamos un poquito adelantándonos de la historia de Yellowstone, de su historia geológica, de lo que él puede traer. Voy a adelantarnos un poquito a lo que está sucediendo en la actualidad. Un poquito explicativo de las consecuencias de este tipo de cosas. Como sabéis, entonces, llevamos prácticamente ya nos tienen 2 listo el años. video. Vamos a intentar darles para que nos dé un poquito la claridad de lo que sucede en el parque Yellowstone y lo cual le ha llamado la atención a los científicos de las cosas que suceden en este lugar. Ahí voy a dejarles una porcioncita. Y bienvenidos a las noticias más impactantes. Como sabéis, llevamos prácticamente 2 años informando sobre la actividad de Yellowstone. Pero esta vez parece que algo empieza a preocupar seriamente a los científicos, más que otras veces. No os perdáis la información que os voy a mostrar a continuación. Como os decía, algo muy preocupante está empezando a pasar en Yellowstone. Están apareciendo grietas nuevas, se está elevando el terreno y por primera vez está habiendo un aumento impresionante de helio 4. El helio 4 se suele relacionar con los momentos previos a una erupción y los científicos están muy preocupados. Algo parecido sucedió en el Hierro, en las Islas Canarias españolas. El helio 4 empezó a emitirse silenciosamente cuando empezó a surgir parte de una isla nueva con la consiguiente gran actividad volcánica. En concreto, al final, en esa isla la corteza se fracturó y el helio 4 fluyó hacia la superficie en grandes cantidades. Y esto es lo que está pasando en Yellowstone ahora mismo. La cantidad que está expulsando el subsuelo de helio 4 está siendo muy superior a la normal. De hecho, está siendo centenares de miles de veces más superior a lo que debería ser. Aparte de esto, hay otras señales muy preocupantes, como por ejemplo, una elevación bastante grande del terreno en los últimos 5 meses, captada por el GPS. Más o menos la Tierra se eleva 3,5 centímetros y avanza al sureste 1 centímetro. Por si fuera poco, un terremoto sucedió en Yellowstone hace pocas semanas. El terremoto alcanzó en la escala Richter un valor de 3,5. Y la cosa, la verdad,
no pinta nada bien. De hecho, hay muchos científicos que afirman que están desconcertados y que en cualquier momento, esta vez sí, podría haber una trágica erupción. Recordemos que de erupcionar el volcán Yellowstone Caldera, 2/3 de los Estados Unidos se cubrirían completamente de ceniza y habría un invierno nuclear mundial que duraría un mes. Esto sería una catástrofe global. De hecho, este volcán ahora mismo es el más grande del mundo y podría erupcionar de una forma diferente a como lo hacen los demás volcanes. De hecho, además, en 500-700 kilómetros a la redonda, en un radio de 500-700 kilómetros a la redonda, habría que evacuar a toda la población, puesto que todo sería devastado. Podría morir mucha gente, así que debemos de estar preparados. Muchas gracias por ver otro vídeo de Noticias Asombrosas. Nos vemos en otro nuevo vídeo. Hasta luego. Hola amigos y bienvenidos a las noticias más impactantes. Sí, bueno, entonces ahí está un informe especial. No hemos leído lo que sucedió el domingo en el Yellowstone, que es lo último que sucedió. Y les mostraremos el video más adelantito de los búfalos saliendo de ese lugar, o sea, corriendo fuera de la zona central del parque Yellowstone. Y pues el video es lo que más le ha como conmocionado a la gente, porque les recuerdo lo de Sumatra, cuando el tsunami de Sumatra en Colombo en el 2004, un mes después exactamente un mes después de la invasión al templo. Cuando la invasión al templo se cumplió una profecía que estaba escrita en las Sagradas Escrituras, y fue que se paró el sacrificio continuo, o sea, el continuo sacrificio. Hoy Nueva Inti, el Templo Vegetal Sacro Aquarius, hace el continuo sacrificio, o el sacro oficio, como le decimos nosotros. Se le define al sacro oficio las prácticas rúnicas que realiza el pueblo de Dios cuando está sobre la esfera. En el tiempo de los hebreos, el continuo sacrificio era que siempre en las mañanas y en las tardes se hacía el holocausto de un cabrito que representaba a Azazel y de un corderito que representaba al Cristo, o de una palomita. Y era para mantener la vida sobre la esfera. Resulta que ahorita ese sacrificio se cambió por los traltos litúrgicos, y en aquel entonces la bestia, cuando ingresó a este lugar, paró el continuo sacrificio. Por ende la tierra entró en peligro de cambio geológico. Al más por la misericordia de los venerables maestros Hakelim Zeus, Induceus y el maestro Samael, no sucedió lo que iba a suceder, pero sí sucedió el tsunami. Los que recuerdan, hay una historia del tsunami donde los animales, una zona de la India donde pegó el tsunami, los elefantes salieron, antes de que el tsunami les pegara, los elefantes salieron corriendo y se montaron por allá arriba. Ellos sabían que iba a haber una erupción. Los micos también, los micos no se quedaron abajo, sino que corrieron por la selva y se subieron a la parte más alta. Los perros empezaron a ladrar y se salían de la zona costera. Y los únicos sonsos pues fue la raza humana, porque perdimos esos poderes de sentir con nuestros pies la naturaleza. Y no sintió. Recuerdo que un señor iba pasando un tren cuando ya sucedió el tsunami, y uno de los pasajeros del tren rompieron las ventanas. Ellos veían ver el tsunami, que venía el tsunami, y un pasajero logró encaramarse en una palma de coco. El tsunami era 5 kilómetros adentro donde iba pasando el tren, y el tsunami pues venía. El tsunami es el tsunami más gigantesco que ha habido, ese y el tsunami de Japón. Las olas eran de 30 y 50 metros, y él se alcanzó a encaramar a una palma. Pararon el tren y se alcanzó a romper y salirse, y se encaramó en una palma, y el tsunami arrastró el tren 2 kilómetros adentro, más adentro de donde iba pasando el tren. Toda la gente murió de ese tren, pero ese tipo se salvó.
por saber subirse a una palma. Porque la palma en el tsunami, las palmas simple y llanamente, las que se salvaron se bajaban, pero otra vez quedaban erguiditas. Y así se salvó. Y hubo mucha gente que se salvó por seguir a los Agdivienes. Entonces les pareció un poco extraño. Esa es lo que sucedió pues con los Agdivienes allá, que es todos. Sus mercedes leen la historia de cuántos animales murieron en el tsunami de Sumatra, se van a quedar asustados porque casi animales no murieron. Murieron más seres humanos, 500.000 de seres humanos murieron en ese tsunami de Sumatra en el 2004, una estadística muy impresionante, muy grande. Bueno, vámonos entonces con este mismo. Ahorita el bueno aquí nos va a dar una explicación muy interesante al respecto de por qué el Yellowstone está como enojado, pues claro. La sede central del Armagedón es Estados Unidos y ese volcán sería la purga para ese país. Aspiramos y sabemos que toda la gente no está dentro del Armagedón ni dentro de los criminales que dirigen ese país, pero es mucho karma que tiene este país por manejar, como dijo el gran comendador, en 200 años que lleva el imperio estadounidense, es el imperio que más guerras ha hecho, aproximadamente de 300 a 500 invasiones ha hecho ese imperio de la muerte. Ni siquiera los romanos, que duraron casi más de unos buenos 300 o 400 años, tuvieron el karma tan terrible de invadir tanto como los estadounidenses. Vamos dejándolo correr el video. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Noticias Asombrosas. Hoy os vengo a hacer un blog sobre el volcán de Yellowstone. Y os preguntaréis, ¿por qué este hombre hace ahora un videoblog sobre Yellowstone? Y lo respondo muy fácilmente. Yellowstone desde el año pasado ha aumentado ligeramente su actividad. Esto me lleva a pensar de que hay una erupción cada miles de años. No precisamente tiene que ser ahora, pero sí que es cierto que hay indicios de que algo está cambiando debajo de Yellowstone. En concreto, en la zona donde está el volcán de Yellowstone se están registrando actividad sísmica estos días. Y bueno, lo que os estaba comentando ahora hace un rato, que desde 2012 la actividad sísmica ha aumentado. Después os pondré los terremotos que ha habido estos días, son pequeños, pero sí que es verdad que la actividad sísmica está aumentando y mucho. Y la cosa es complicada porque ¿os imagináis que el volcán de Yellowstone entre en erupción? Eso sería una catástrofe impresionante, no solamente para los Estados Unidos, sino también para el resto del planeta. Yo pregunto, todo eso que nos están avisando, esa evacuación de la costa oeste de los Estados Unidos, ¿será por este tipo de amenazas o será por lo que está sucediendo en California, que también se prevé que haya un gran terremoto? En cualquier caso, por una cosa o por otra, todo el mundo se está largando de Estados Unidos, como he puesto en este vídeo que os dejo en la anotación, por aquí, en una anotación. Venga, aquí. Y bueno, y ahí os comento pues por qué bueno, la gente se está largando de los Estados Unidos. Y os invito además a que lo veáis y que examinéis, porque ahí además se doy una lista de famosos que se han largado de Estados Unidos o que se está largando ahora. Bueno, seguimos con el tema que nos atañe, que es Yellowstone. A todo esto os quería comentar, a los que os guste todo tipo de documentales y a los que conozcan el canal Historia, Odisea, Discovery, todo este tipo de canales, comentaros que hay un reportaje que echan muy habitualmente en Odisea que se llama Yellowstone y os recomiendo verlo, es muy interesante. Es más orientado a la vida animal de allí, pero la verdad es que tiene una calidad impresionante, una calidad
que muy pocos documentales realmente tienen esa calidad de filmación y de narración. Bueno, os comento, ¿qué ocurriría si el volcán Yellowstone entrara en erupción? ¿Qué área de Estados Unidos se encontraría afectada? Seguramente pintaré fatal, como siempre. Imaginaros que esto es Estados Unidos. Estados Unidos, bueno, así parecida. Ya sé que pinto fatal. Esto más o menos está por aquí. No, una cosa por aquí así. Bien, si el volcán Yellowstone entra en erupción, lo que es la zona de Estados Unidos afectada, en principio sería esta. Pero, en realidad, afectaría a prácticamente todo Estados Unidos. Es decir, toda esta área de los Estados Unidos prácticamente sería arrasada. Y bueno, visto esto, os voy a mostrar ahora unas tablas con los últimos terremotos que ha habido últimamente. Fijaros en las fechas, ya veréis cómo son, recientes, y os mostraré alguna información al respecto, no os la perdáis. Como os muestro en la siguiente tabla, esta es la actividad de Yellowstone a principios de este año. Yellowstone desde 2012 tiene alguna actividad en el hipocentro a 4 kilómetros de profundidad, pero este año la actividad ha aumentado, como os muestro en las siguientes gráficas. El lunes 11 de marzo de 2013, un geyser de Yellowstone entró en erupción fuertemente. En la descripción del vídeo os dejo los enlaces por si los queréis ver. Están mostrando las del 2013. Todo el orden del 2013. Y esta es una tabla con los terremotos recientes. Hasta ahí va hasta el 16 de septiembre del 2013. Y solo espero que no vaya a peor. Las magnitudes y las profundidades: 7, 10, 10 kilómetros, 10 kilómetros, 8 y sería una kilómetros, terrible catástrofe para Estados Unidos de 2.5 a 2.4. Y además, no podemos luchar contra semejantes fuerzas de la naturaleza. Como podéis ver, la cosa está que arde y Yellowstone cada vez está más enfadado. Muchas gracias por ver otro vídeo de Noticias Asombrosas y esperemos que no siga aumentando la actividad de uno de los volcanes más grandes del mundo. Hasta luego. Bueno, ahora sí vamos con lo que sucedió el día domingo en el Yellowstone, o sea, hace 3 días. Dice así: sismo de 4,8 grados sacude el Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos. El Parque Nacional de Yellowstone en California experimentó hoy el mayor temblor de los últimos 29 años, un terremoto de 4,8 grados que se produjo en medio de una gran actividad sísmica en el estado oeste estadounidense, informó la estación sismográfica de la Universidad de Utah. La estación sismológica indicó que el temblor se produjo a primera hora de la mañana local y que en el epicentro se registró en una zona cercana al centro del parque. No se ha informado de daños significativos en el parque, que tiene pocos visitantes en esta época de año. Yellowstone experimenta pequeños temblores muy frecuentes. De hecho, el primer parque nacional del país ha registrado 25 pequeños sismos desde el pasado jueves. Los científicos dicen no estar preocupados por la posibilidad de que el temblor de este domingo conduzca a la erupción de la caldera Yellowstone, un supervolcán situado en el parque. Peter Cervelli, del Servicio Geológico estadounidense, señaló en declaraciones al Weather Channel que el temblor de este domingo es interesante por el tiempo que ha transcurrido desde que se registró un temblor de una intensidad similar. Cervelli precisó, de todos modos, que no hay repercusiones peligrosas a raíz del seismo y descartó que la caldera Yellowstone pueda entrar en erupción. Ese es el informe al respecto de lo que sucedió en el Yellowstone este fin de semana. La intensidad del sismo. Los sismos en el Yellowstone, por registros que hay, no superan los 25 kilómetros de profundidad, siempre han estado entre los
10 a 15 kilómetros. Es posible y hay que tener en cuenta mucho la profundidad, como me explicaba ahorita un ser que se me acercó a darme la indicación al respecto. Y es verdad. Hay volcanes muy explosivos como el Krakatoa, que también me estaban dando la indicación, un volcán que se encuentra en la zona del Pacífico Índico, el gigantesco Krakatoa. El ano Krakatoa, como se le llama. Ahorita es el hijo porque estaba la mamá, o sea, la Krakatoa madre, después quedó el Krakatoa hijo, que es el que ahorita está nuevamente en convulsión entre los volcanes más peligrosos de la Tierra. Y continúa diciendo aquí el mensaje para todos. Venerables seres del pueblo de Dios, dice así: venerables seres del pueblo de Dios, con la guía de nuestros venerables maestros Hakelim Zeus Induceus y el venerable maestro Samael Joabator Weor, quienes dejaron el legado de conocimiento más grande sobre la esfera Geagmus, estaremos preparados y listos para ayudar como el ejército del gran Miguel, que está por los hijos de este pueblo, para ayudar a que esto no sea, y que el volcán de Yellowstone siga como ha estado, en quietud y reposo, o sea, que siga quietito, que no le vaya a dar por bostezar, sería un peligro inminente. Y aparece el video, que ya lo vamos a mostrar, donde los bisontes están huyendo del Yellowstone por la carretera arriba. Entonces vamos a que nos ubiquen el video. El video no dura mucho, con esto terminamos por el día de hoy. Ya lo vamos a ubicar para que se le ubique el sonido. Es la gente que va pasando por una de las vías que conduce al Yellowstone y vamos entonces a ubicarles el. Bueno, el video no tiene son, solo se ve los bisontes huyendo de la caldera o bueno, del parque, alejándose del lugar. Entonces, pues los que iban pasando en el Bitmóvil o en el carro, tomaron la imagen de los bisontes que iban saliendo de. Sí, sí, van por la derecha. Dice el maestro Da Vinci que van por la derecha, conservando su derecha. Sí. ¿Y les pareció a la gente extraño que después de los sismos, porque no es el primer sismo que se presenta, creo que el Yellowstone ha tenido más sismos hace unos 15 días que ha estado así, y entonces los acdivienes de ese lugar empezaron a correrse de ese lugar? Son bien bonitos los bisontes de ese lugar del mundo. Bueno, con esto, venerables seres, ya siendo las 2 de la tarde, terminamos por el día de hoy. El ejido del Conocicierto, fue un gusto y un agrado haberles traído una pequeña porcel de lo que sucede en el Yellowstone, de que estemos a la expectativa. El día de mañana les vamos a traer unos videos muy interesantes, una porcel de un comunicado de Voice Media acerca del Yellowstone también, y el Big O, o sea, el gran sismo de los Estados Unidos, el sismo a que todo el mundo le tiene temor y susto, el terremoto de Los Ángeles, California, y que ya hay campanas en el mundo por lo que está sucediendo en la costa oeste de los Estados Unidos, que en estos días otra vez, igual que el Yellowstone, son noticias mundiales por el peligro de un inminente sismo en ese lugar del mundo. Esto lo traeremos el día de mañana a la página de Levantacierto Juvenil Tao, Levantacierto Juvenil Tao, nuestro Elohim Cúmido, nuestro padre, nuestro señor Amner, líder mundial de las juventudes, nuestro Elohim Miguel, el señor Weor Shamadija, el comandante y jefe del ejército de la Confederación, y de todos los confederados, en nombre de ellos, les damos un saludo muy especial, les deseamos una tarde muy excelente y por favor dejen sus comentarios y sus preguntas en la página del ejido del Conocicierto. Vamos al Sky un instante para mirar qué seres nos han hecho sus comentarios al respecto y vamos entonces a que un varón eleve la oracel a Dios.
Bueno, aquí está. Adelante, venerable ser. Nos da el cimbre para que todos oigan y eleva la oracel a Dios. Venerable ser John Plofi. Gratísimas te damos, Padre, por este elegido del conocicierto. Pedimos para que cada día sean más los televidentes, para que tomen porcel de esta sacra enseñanza, esta sacra doctrina, para que así no ignoremos lo que está pasando en el mundo y podamos actuar previa inti, antes de que sucedan estas cosas, y podamos prevenirlas, para que seamos más conscientes de nuestros pasos, de nuestros actos, pensaciertos, palabras, siempre sean guiadas por tu Magdu Divina. Gratísimas damos a todos los presentes, a todos los maestros que nos enseñan cómo contraatacar a la bestia. Gratísimas al Elohim a los Elohims de la Creacel, al Padre Jehová, a los maestres Hakelium Zeus, Indus Zeus, Samael Joab Bator Weber, por Crestus, por Afrodita, Aom, Om sea.